Muy buenas noches, vamos a continuar con un área muy hermosa que son las áreas de la psicología, y aquí vamos a conocer tres áreas: el área educativa, el área social y el área clínica. Vamos a empezar con el área clínica, en la cual les voy a empezar a dar un resumen de la psicología y la relación con la psiquiatría, el diagnóstico y la terapia y la psicología forense. Es importante entender que cuando hablamos de área clínica, estamos hablando directamente de la psicología clínica. Y esta es la ciencia que estudia el comportamiento anormal y normal de una persona. Tengan en cuenta que está con letras rojas, son palabras que hay que tomarlas con mucho cuidado, porque lo normal y lo anormal va a depender del contexto, de la situación que estén viviendo estas personas. Y yo prefiero utilizar conductas normales y anormales, prefiero utilizar comportamientos o experiencias que la persona esté viviendo y que en algunos momentos son muy destructivas o desfavorables para la persona y para su entorno. El objeto de estudio de la psicología clínica son exclusivamente las personas, sus emociones, sus conductas, sus interacciones. Por tanto, el paradigma que se utiliza en el abordaje dentro de la clínica es un paradigma relacional, un relacional en el cual dice que la persona no es solamente no es solo su problema, sino que es un problema que está en relación a sí mismo, a sus pensamientos, a sus emociones y en relación a su entorno, a su área personal, a su área social, incluso hacia la naturaleza. El psicólogo clínico hace práctica clínica a través de un consultorio privado, es algo mucho más común, y su especialidad ha permitido incluso ahora que ingrese a hospitales para trabajar con trastornos, mejor llamados lo que ahora conocemos con las psicopatologías. Y esta especialidad y esta necesidad ha llevado que las corrientes terapéuticas como la terapia gestal, que es la que yo también voy a un poco hablarles, que tienen el propósito de lograr la salud mental. La salud mental que ahora se ha vuelto realmente una necesidad, y que esta situación de pandemia ha hecho que muchas de las deficiencias, de las dificultades emocionales y psicoafectivas, incluso de personalidad, se haya manifestado. Dentro de la psicología clínica hay 4 fases importantes que es importante realizar. La primera es la evaluación diagnóstica, en la cual vamos a recoger toda la información necesaria para comprender cuál es el problema del paciente, y vamos a utilizar diferentes instrumentos como entrevistas, la observación, la aplicación de test psicológicos. Luego de conocer lo que está pasando con el paciente, vamos a presentar esta evaluación al paciente, y es importante tomar en cuenta acá que no se estigmatice al paciente. Si un paciente se identifica que tiene un trastorno de depresión, a veces tienden ellos mismos a decir: soy depresivo y nunca voy a cambiar. Entonces hay que tomar en cuenta la forma en la que vamos a transmitir, vamos a compartir esta evaluación con el paciente, porque es una experiencia que está pasando, no es algo que pueda directamente, en algunos casos, terminar con su vida, con ese trastorno. En algunos trastornos sí va a tener que vivir con esa situación y vamos a acompañarle para que sea mucho más llevadero, pero en otras situaciones o en otros tipos de trastornos simplemente es una experiencia, es un momento que está viviendo. Luego de saber y de compartirle, vamos a realizar lo que es la terapia o el tratamiento. Aquí es usar los métodos que el psicólogo va a emplear, y estos van a estar muy en relación al enfoque del psicólogo y sobre todo a la necesidad del paciente. Si yo tengo un enfoque gestáltico, pero mi paciente veo que necesita la aplicación de un enfoque cognitivo, es importante aplicarlo. No es nuestra necesidad, es la necesidad del paciente, y tenemos que acompañarle en relación a esto. Y luego hacer su seguimiento. El seguimiento es un proceso. Recuerden que la psicología no es solamente cuando estés enfermo, el psicólogo no es solamente para cuando estés mal, sino incluso el psicólogo es un buen recurso para mantener tu equilibrio emocional. Luego, es importante centrarnos en la intervención de la psicología clínica,
Y aquí les voy a mencionar algo importante. Dentro de lo que es el consultorio privado, es donde más vamos a abarcar esta área, y encontramos las psicopatologías y también al psiquiatra. El psiquiatra comúnmente es el que nos deriva muchos de los casos de los pacientes, y nos van a llegar con diagnósticos extrínsecos, se llaman, ya con trastornos diferentes de alimentación, de ansiedad, trastornos del ánimo como la depresión, las manías, o trastornos de la personalidad también, ¿no es cierto? Como la obsesión, la obsesión, incluso hay otros trastornos que ahora se ha identificado, que son los trastornos por estrés o los traumas. Es importante que tengamos mucho cuidado, porque es el psiquiatra el que va a medicar al paciente, y es justamente que nuestros pacientes van a llegar a nuestro consultorio con ya medicados, y tenemos que nosotros conocer incluso los medicamentos, la farmacología que se utiliza como para cada uno de esos trastornos. Por tanto, tenemos que especializarnos en el DSM-5, que es un manual que determina 600 trastornos, y los más utilizados son 157, ¿no? Los más comunes. Imagínense cuánto tenemos que aprender. Luego se identifica la intervención del psicólogo clínico en el área del hospital, con las áreas críticas, por ejemplo, cómo apoya a los padres y a los familiares que están estresados por un diagnóstico de su niño que salió con cáncer, por ejemplo, o por un diagnóstico que aún es incierto. Entonces se le da el apoyo a estas personas, o también en experiencias más específicas como pacientes con cáncer oncológicos, diabéticos, asmáticos, que se requiere del acompañamiento de un psicólogo clínico. ¿Para qué? Para que logren entender, comprender y dimensionar el alcance de su enfermedad, y apegarse al tratamiento, a no dejarlo, y generar nuevos hábitos con esa nueva enfermedad. Sobre todo al final de la vida, que ellos puedan tener un desenlace muy digno y de calidad, ¿no? Con esto un poco hemos dejado la psicología clínica, pero ahora vamos a ingresar a lo que es la psicología forense. Pero no es que hemos cambiado por completo el panorama. Vamos a ver dónde identificamos también a la psicología clínica. La psicología forense también es llamada psicología pericial, y es una de las ramas de la psicología jurídica, que aplica sus métodos y sus conocimientos de psicología para ayudar a los jueces y a los tribunales a que tomen una decisión coherente, una decisión más objetiva y una decisión más precisa respecto a una situación que están viviendo estas dos personas, y sobre todo lo que necesita el juez. Por tanto, tiene una función principal, que es el soporte a la administración de la justicia. Imagínense la importancia que tiene un informe pericial que el psicólogo forense va a emitir. Hay dos tipos de psicología forense. Es la clínica, aquí está, la nombramos, y la psicología forense experimental. En la psicología forense clínica nos dice que se realiza una evaluación de los daños en las víctimas. Hay atribución de responsabilidad e imputabilidad de los agresores. Aquí vamos a realizar una evaluación de aquellos daños, tanto emocionales sobre todo, y afectivos, que ha provocado una situación o una persona a otra, ¿no? Y nosotros lo hacemos, nosotros evaluamos eso, y en base a eso el administrador de justicia va a dar su dictamen, si entra o no, por ejemplo, a prisión. Imagínense, nuestra evaluación va a apoyar y va a dar soporte a esta decisión. En la psicología forense experimental, por ejemplo, se hace una evaluación de las pruebas testificables, de la identificación y de las declaraciones. Acá es importante, es diferente, porque en la primera clínica lo que hacemos es identificar si este agresor tiene un tipo de trastorno, o ha habido un momento de shock, o es un momento, o tiene una enfermedad, por ejemplo, esquizofrenia, en las cuales hay lagunas mentales, donde la persona está prácticamente ha roto con la realidad y se podría considerar locura, y la cadena o la sentencia es diferente a una persona que bajo intencional voluntariamente ha lastimado al otro. Pero en la psicología forense experimental, más que todo es identificar y evaluar si esta persona y la otra está diciendo la verdad, ¿no? Con todo lo que está testificando. Imagínense el grado de importancia de nuestra evaluación. Otras funciones del psicólogo forense es la evaluación psicolegal. Es un medio que va a probar, es un medio probatorio, dice, dentro del proceso sociolegal.
Acá tenemos al dictamen pericial y es lo que comúnmente más nos llega, ¿no? Tienes que hacer, te nombran como un perito, lo que dicen. Y es la opinión objetiva, o sea, es la opinión objetiva de un psicólogo forense de la experiencia de un hecho y su naturaleza. Es una opinión imparcial del especialista. Esto quiere decir que, por ejemplo, a mí me ha pasado de que me ha llegado dos personas, ¿no? Del SLIM, que yo trabajaba mucho con ellos. Entonces llegaban las dos partes y yo tenía que ir a realizar toda la evaluación, entrevistas, visitas para poder recabar información y poder dar un informe objetivo, imparcial. Ojo, ¿no? Acá está el agresor y acá está la víctima. Y yo tenía que hablar con ambos y un poco profundizar lo que decían, sus vidas, con quienes se relacionaban, qué hacían, hablaban con sus amigos, con los vecinos. Entonces yo tenía que tener la suficiente información para poder brindar al doctor, al juez, por ejemplo, la suficiente información en la que yo dijera quién está falseando la información, ¿no? Otro escenario en los que se desenvuelve el psicólogo forense es el derecho penal. Y hay una responsabilidad criminal en caso de un trastorno mental del acusado. O sea, acá nosotros identificamos que si esta persona que ha dañado a la otra o que ha asesinado, por ejemplo, lo ha hecho, está con las funciones mentales están normales, si hay un desajuste mental, si hay un trastorno de personalidad o si hay un trastorno mental como la esquizofrenia, por ejemplo, y esto va a depender su dictamen, ¿no? En el derecho civil están los procesos de tutela e incapacitación de un adulto o de protección de menores. Aquí son prácticamente en las situaciones de violencia o de abandono con los niños, ¿no? Cuando la Defensoría va, rescata a los niños y luego hacen todo un sinfín de situaciones sociolegales, juicios, y ahí el psicólogo va a visitar a los padres y es nuestra opinión imparcial y objetiva en la que indicamos que no son padres responsables y que el niño queda en un hogar o puede pasar a la adopción, ¿no? Luego los derechos de familia como la adopción y la patria potestad, acá es importante, ahora ya se está observando que existen ya la posibilidad de adoptar, pero no lo puedes adoptar por adoptar, te hacen también todo un seguimiento de cómo estás emocionalmente y si eres una persona madura para poder hacerte cargo de un nuevo ser. Y el derecho laboral, que es la valoración de daños y secuelas psicológicas que posiblemente se puedan dar en tu trabajo con mucha presión o el excesivo trabajo o en lo que dicen, ¿no? La violencia en el trabajo, el acoso y también algún accidente que se haya producido en tu trabajo y que te haya provocado una discapacidad orgánica o se haya cortado tu mano, tu pie o hayas quedado paralítico por un accidente y esto deja secuelas. Entonces, si nos damos cuenta, con esto les he tratado de dar un resumen, pero realmente un resumen del área clínica de la psicología y de dónde nos podemos nosotros desenvolvernos. Es un área apasionante, pero es un área que exige de nosotros la ética profesional, pero más que la ética profesional, la ética de seres humanos, ¿no? Nuestra, como dice aquí, es una opinión objetiva e imparcial. Cuando nosotros nos sentimos involucrados ya, o que no estamos siendo imparciales, debemos ser honestos y pasar a otro colega a ese caso, porque si no el daño que vamos a causar es irreparable. Así que también es importante como psicólogos tener nuestro propio terapeuta. Necesitamos aquellos que se van a dirigir a estas áreas. Es importante que tú tengas salud mental. Eso es todo. Muy buenas noches.